voy a intentar hacer lo mejor que pueda mi primera presentación en representación de Rankia. Y pasamos ahora con los 10 errores más comunes a la hora de invertir en fondos de inversión. Vale, uy. El primero de ellos es no escoger la clase limpia de un fondo de inversión. ¿Sabíais que un fondo de inversión puede tener diferentes gastos corrientes siendo el mismo fondo? Es decir, dependiendo de la clase del fondo que sea, tiene unos gastos corrientes diferentes, tiene unas comisiones diferentes, tiene una entrada diferente, un mínimo de inversión diferente, o si el fondo es de acumulación-distribución. Y eso lo podéis ver fácilmente en el nombre del fondo. Por ejemplo, os voy a poner como ejemplo un fondo que es el buque insignia de BlackRock. Entiendo que no veréis las letras, que son muy pequeñitas, pero concretamente este fondo tiene 28 clases. Es decir, la nomenclatura para diferenciar cada clase lo podéis ver al final del nombre. D2, E2, E1, A2, etc. ¿Sabéis de todos estos fondos cuál es el fondo más contratado? ¿Alguno? ¿No? ¿Ninguno? Por decir un arreo. Pues la clase más contratada es el fondo A2, que estáis viendo aquí. Y concretamente tiene unos gastos corrientes de 1,81. Y quizás te preguntarás, bueno, entonces, ¿por qué es el fondo más contratado si no es el fondo más barato? Pues quizás porque es el fondo que a la comercializadora les interesa más que contratemos. Porque tiene un incentivo en el que contratemos este fondo. Es decir, se queda un pellizco de la comisión de gestión que pagamos nosotros como inversores. Y con eso pagan Forinvest, el patrocinio de Forinvest. Bueno. Con tu dinero. Bueno, Luis, déjame hablar. Vale, ya no sé por dónde iba. Vale. Sí, la clase, por lo tanto, esta comisión, este pellizco que se queda la comercializadora por ofrecer ese fondo se denomina comisión de retrocesión. Por ejemplo, un fondo de renta variable tiene una comisión ronda un 1,50% más o menos. Si le restamos el 0,5% de comisión de retrocesión menos un 0,25% de descuento por comercializar ese fondo, realmente el 1,50% de comisión de gestión que estás pagando, el gestor se quedaría con todo el resto, es decir, menos 0,5 menos 0,25. Por lo tanto, un fondo que tiene esa comisión de retrocesión se denomina un fondo de clase sucia y un fondo que no tiene esa comisión de retrocesión se denomina fondo de clase limpia. Y como inversores, obviamente, nos va a interesar más contratar un fondo de clase limpia porque en ese sentido ahorraríamos mucho bueno, si son menos costes, pues obviamente más rentabilidad, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que no todas las comercializadoras utilizan la misma clase, o sea, la misma nomenclatura para identificar clases limpias. Por lo tanto, ese trabajo recae en manos de inversor, o sea, nosotros, en buscar cuál es la clase limpia de un fondo de inversión. Podemos, en este caso, tener dos opciones. Una es acudir directamente a una comercializadora de clases limpias, como por ejemplo Ironia Tech o EBN Banco. Este listado de fondos lo he extraído yo de EBN Banco, es decir, pones el listing del fondo y te dice cuáles son las clases de ese fondo y cuál es el porcentaje de ahorro que conseguirías con la clase limpia del fondo. Y otra opción es ir al folleto del fondo y ver cuál es la clase más barata. El siguiente error que solemos cometer a menudo... Sí, Luisa, querías añadir algo, ¿no? No, que las comercializadoras de clase limpia, como veis, generalmente no tienen el dinero para patrocinar Forinvest. Entonces, EBN Banco, Ironia Tech, no cobramos nada de ellos, pero son las comercializadoras de clases limpias en España. Son entidades que ofrecen clases limpias y por poner un número, si de 10.000 euros de inversión nos vamos al 1,50, ¿vale? De 1.000 euros de inversión estaríamos pagando 1,50 de comisión, por ejemplo, pero si nos vamos a las clases limpias estaríamos pagando 0,75. Llevar eso y extrapolarlo a muchos números, de 100.000 euros de inversión, ¿cuántos euros ahorraríais al año solo escogiendo la clase adecuada del fondo? No le preguntéis al asesor financiero muchas veces cuál es la clase limpia del fondo, es lo que os decía Chavín, eso lo tenéis que aprender vosotros porque el asesor financiero le tiene que dar de comer a sus hijos y te va a recomendar la clase sucia, nunca te va a recomendar la clase con retrocesión, porque si no, ¿de dónde cobra él? O te cobra a ti o le cobra al gestor.
pero de alguna manera los hijos de los asesores financieros tienen que comer y de alguna manera hay que patrocinar eventos y pagar los trajes y las gestoras y la sede en calle Serrano o en la calle Colón. Muy bien. El segundo error que solemos cometer a menudo, yo también me incluyo en este, es el performance chasing o perseguir rendimiento. La verdad es que invertir también es jugar con nuestros instintos y nuestras emociones. ¿Quién no ha invertido, quién no ha entrado en una posición o en un fondo cuando está creciendo o quién no ha salido cuando el fondo está cayendo? La verdad es que el performance chasing es un efecto, bueno, se puede decir que es un efecto en el que un inversor incorpora en su cartera fondos que obtuvieron una muy buena rentabilidad el año anterior y deshace de su cartera fondos que obtuvieron pues, una rentabilidad peor en el periodo anterior. Entonces, esto si lo hiciera pues, un trader con experiencia, con el market timing, pues igual les puede salir bien la jugada. Pero con nosotros como inversores, minoristas, con nuestros recursos limitados, igual no nos sale tan bien la jugada porque podemos entrar en el punto alto y salir en el punto más bajo. Y os voy a enseñar un estudio que ha hecho Vanguard en este caso, en el que muestra en diferentes categorías Morningstar cómo es la rentabilidad obtenida por una estrategia de buy and hold y una estrategia de performance chasing. Y se ve cómo una estrategia de buy and hold obtiene mejores resultados en un periodo de 10 años que una estrategia de performance chasing. Con esto quiero decir que, bueno, realmente lo que trato de explicar es una advertencia legal que lo soléis ver mucho en los folletos, en los medios, y es que las rentabilidades pasadas no garantizan las futuras. En el mercado, a corto plazo, vamos a sufrir siempre ciclos alcistas, ciclos bajistas, pero tenemos que mirar siempre a largo plazo. Y porque, bueno, sí, a largo plazo. Y quedarnos tranquilos y seguir nuestro plan inicial de inversión. Vale. El tercer punto o el tercer error es el market timing. También es un efecto psicológico. Si el performance chasing es entrar en un fondo porque lo ha hecho mejor en el periodo anterior, el market timing es buscar cuál es el mejor momento para entrar en un fondo o salir en un fondo. En este sentido, nadie lo puede saber. Ojalá yo lo supiera y me hiciera millonaria sabiendo cuándo el mercado va a subir o cuándo el mercado va a bajar. Pero el mercado igual pierdes más tiempo adivinando cuándo entrar, cuándo salir, que hacer aportaciones periódicas y esperar a que el índice suba. Y con esto me gustaría enseñaros un gráfico en el que lo explica muy bien. Este es el índice SP500 y donde están las flechitas son los crisis que ha pasado la economía estadounidense desde la época desde 2000 hasta 2010. 1900. Empieza en 1900 vale, hasta sí. 2019, ¿no? por ahí, 18. Sí, por esa zona. Y podemos ver que a pesar de las crisis, el índice cómo ha crecido. Con eso os quiero decir que no intentéis hacer market timing, hacer aportaciones periódicas y dejar que el dinero trabaje por vuestra cuenta. ¿Te gustaría añadir algo, Luis? No, también esta gráfica es muy curiosa porque nos enseña también un punto muy interesante que es, imaginaros que invertís, estáis en 1929, os han ido los años locos, los años locos 20 y demás, e invertisteis en el momento de máxima burbuja cuando las acciones estaban más sobrevaloradas en el año 29. Aún así, después de una de las mayores crisis que se recuerda en cuanto a crisis económica mundial, en 20 años hubieras recuperado tu dinero. Entonces, muchas veces la gente se obsesiona es que ahora ha subido mucho la bolsa, no es momento de comprar. Es que yo voy a esperar a que caiga y demás. Y generalmente lo que pasa, si veis el gráfico anterior, es que cuando la bolsa está en momentos de máxima euforia, es cuando la gente más compra, y cuando la bolsa cae, los que decían que iban a comprar cuando la bolsa cayera, nunca tienen el valor suficiente para comprar, porque la bolsa no cae porque se volvieron locos y se querían ir de vacaciones tres inversores de Wall Street. Generalmente hay una causa, es decir, cuando todos estabais encerrados el 14 o 15 de marzo y el SP500 se desplomaba, ¿cuántos sabíais que en un año iba a haber una vacuna, todos íbamos a estar vacunados y en 2 años íbamos a estar en Forinvest sin mascarillas?
Nadie. Entonces, en ese momento, ¿quién tiene lo valiente cuando no sabía si tu trabajo iba a desaparecer, si tu empresa se iba a pique, si los ERTEs iban a aparecer o no, de invertir los pocos ahorros que tenías de tu fondo de emergencia cuando estabas en una emergencia para meterlo todo en las acciones? Entonces, no juguéis a cuando esto caiga yo voy a ser el valiente, porque no sucede. Pero sucede muy pocas veces y generalmente sucede con el dinero de los demás. Los que son muy valientes cuando todo cae, generalmente están gestionando un fondo o están haciendo cosas que están jugando con el dinero de los demás y nunca con el suyo. Cuando las cosas se ponen feas, todo el mundo se pone debajo de, como digo yo, aguantar el chaparrón. Pero lo que nos ha dicho esto los últimos 120 años es que si hubieras invertido tanto en el peor momento de los momentos más alcistas de la bolsa, hubieras recuperado el dinero. ¿Qué va a pasar en los próximos 120 años? Pues a saber si esto va a ser así o no, pero es lo bonito de este mundo y lo complicado, y por lo que hay gente que se gana la vida intentando descifrar esto, intentando crear productos de inversión para que la gente invierta en esto e intentar batir al gran tirano que no es Soros, sino que es este índice SP500, que puede replicar con un 0,08 de comisiones, mientras que alguien te dice que lo va a batir cobrándote un 2,50 todos los años. Pasamos al cuarto error de un inversor, y es el hecho de incorporar demasiados fondos en cartera. ¿Quién de aquí tiene una cartera de fondos? ¿Vosotros cuántos fondos tienes en cartera? 3. ¿Y vosotros cuántos fondos? 5. Tú 3 también. ¿Nadie más? Vale. Teníamos que haber infiltrado a alguien. Os voy a enseñar ahora una cartera que lo extraí del hilo de mi cartera Rankiano. Y es esta. Primeras impresiones. Tiene fondos de principales economías, tiene fondos sectoriales, value growth, emergentes, renta fija. En total, lo estuve sumando anoche, tiene 27 fondos en cartera. ¿Y sumaba 100? Pues no lo sé, espero que sí. ¿Realmente creéis que es necesario tener tantos fondos en cartera? No es necesario, ya me está comentando este señor de primera fila que lo ve demasiado. Muy bien. Para explicar si es necesario tener tantos fondos en cartera o con 2 fondos no es suficiente, voy a hacer mención a un estudio que ha hecho nuestro bloguero, Gaspar Fierro, Gaspar, que si me estás escuchando desde México, saludos. No sé si alguno de vosotros conoceréis, pero es un bloguero muy popular en nuestra comunidad y es un especialista en estrategias de inversión pasiva. Hizo un estudio y en el que nos decía, vale, ¿realmente hace falta incorporar tantos fondos en nuestra cartera de renta variable? ¿O con 2 fondos indexados, diversificados, globales, con bajos costes, lo pueden hacer mucho mejor que fondos de gestión activa? Y sus resultados son los siguientes. Seguramente no veáis al detalle cuáles son estos números, pero ha construido una cartera con 2 fondos y todos estos son carteras con más de 2 fondos, hasta llegar a una cartera con 21 fondos. Se puede ver que la rentabilidad acumulada anual de una cartera con 2 fondos, obviamente no ha batido, digamos, a la cartera con más fondos, pero a medida que pasa el tiempo ha tenido un performance mucho mejor. Entonces, con esto os quiero decir que no hace falta que arméis la cartera más complicada del mundo queriendo aprovechar todos los nichos, todas las tendencias. Si eres un inversor a largo plazo y mantienes una estrategia de comprar, mantener, reinvirtiendo los dividendos, con una cartera sencilla es lo mejor que podéis hacer. ¿Verdad, Luis? Sí, estaba viendo en la gráfica anterior, había algo curioso. No sé si sabéis que tenemos un famoso en la sala y generalmente esa es la persona que está llevando el audiovisual. Esa persona hace vídeos de 500.000 visitas en YouTube y demás y está ahí escondido, pero lleva el audiovisual. Esta persona que está aquí seguramente vio un vídeo de YouTube de nuestro compañero e invirtió en el Pictet Russian Equity. Entonces, ahora mismo esa persona está perdiendo un 2% por culpa de él. De Jenis Benavent, esa persona que está con audiovisuales porque hizo un vídeo de YouTube con más de 500.000 visitas donde decía voy a arriesgar este año y me voy a meter en algo arriesgado, quiero invertir en Pictet y quiero comprar ese fondo. Evidentemente era una recomendación, no era una recomendación de inversión, sino que era una muestra
de mercados que antes que pasara la guerra, porque aquí nadie era divino y pensaba que Putin iba a estar, en vez de jugando hockey, invadiendo Ucrania, era un fondo que lo había hecho muy bien y que Rusia era cualquier casa de inversión recomendaba hasta hace 6 o 7 meses invertir en Rusia. Entonces, esta persona básicamente lo que ha hecho es comerse todos los webinars de Rankia y se ha apuntado todos los fondos que han salido y ha dicho, pues le pongo un poco. Y entonces habrá palmado un 2% con este, le hizo caso a expansión y se compró a este, ya lo veréis, a ese fondo. Recordar, el oricalco no es un origami, es un oricalco, ya lo veremos más adelante. Así que básicamente esto es un desastre de cartera de fondos, esto no es una cartera de fondos, esto es ir al tema Mercadona y comprar todas las marcas que hay. Básicamente, esto lo que está haciendo es jugando a eso y cada vez le tiene que poner menos dinero porque tiene que sumar un 100%. Entonces puede ser que tenga 100 euros en el error de China, 50 euros en el otro. Básicamente este es el cliente ideal de la comercializadora y de la gestora de fondos porque le está pagando a todo el mundo. Fijaros que no repite, ¿eh? Tengo Fidelity, Roder, Amundi, bueno, Fidelity, ya me jodió el argumento, JP Morgan, MyInvestor, no sé qué, les paga a todas las gestoras distintas. Si tiene 100.000 o 200.000 euros en esta cartera, el cliente que todo el mundo quisiera hoy encontrarse en Forinvest para que se compre todas las gestoras y nos deje contentos a todos pagando comisiones. Aquí, por último, añadir que cuanto más fondos añadas, más posiciones duplicadas vas a tener y más comisiones tendrás que pagar, básicamente. Y ya el quinto error que solemos cometer, si la diapositiva lo permite, ¿vale?, es la sobrediversificación de la cartera. No está bien no diversificar, pero sobrediversificar es peor aún. Yo creo que el concepto de diversificación nos ha ido inculcando en nuestras primeras fases, bueno, desde que somos inversores, incluso desde que no somos inversores. Y la verdad es que no es un concepto difícil de entender, pero la práctica es como que va en contra de nuestra psicología, ¿no? Si queremos construir una cartera de fondos, lo que queremos es que esa cartera, todos los fondos suban cuando el mercado vaya bien. Pero digamos que el punto positivo de la diversificación no se puede aplicar cuando la cartera vaya bien, sino cuando el mercado no acompaña. En estos casos, un fondo bien diversificado en las caídas las podrá soportar muchísimo mejor que una cartera con activos bastante correlacionados. Y con correlación no es simplemente que tengo parte de mi cartera en renta variable y parte en renta fija, porque sabemos que renta fija high yield está muy relacionada con el mercado variable, por lo tanto, tenemos que estudiar bien cuál es la correlación de los fondos dentro de nuestra cartera.